Hola, yo soy Helen desde La Tejiazotea y hoy les voy a presentar el tutorial para realizar este cardigan de bebé con mangas raglan. Vamos a necesitar 100 gramos de lana número 3, palos de tejer 4 milímetros, cinta métrica, aguja lanera, botones, marcadores de puntos y hilo para coser con aguja. Para una talla recién nacido vamos a necesitar 60 puntos en total. Para adelante vamos a necesitar 6 de ribete, 8 de mitad delantero, 6 para las mangas, 16 para la espalda. Y los que están en los lados, estos son un punto de separación para la manga raglan. Esos son los puntos de base, es uno a cada lado. Ahora, para los que quieran otras tallas, he realizado una fórmula en donde los pueden calcular los puntos que necesitan. El total es lo que les sume aquí. El N es los puntos para la espalda. Y de ahí para las mangas van a necesitar N entre 2 menos 2 puntos. Calculan eso. Y para el frente es N menos 2. Y ya dependiendo de cuál es el contorno del cuello, calculan cuántos puntos necesitan. Es un ejercicio bastante fácil, tienen que estar calculando cuánto necesitan. Para el ribete del frente siempre son 6 puntos. Y los puntos que son de 1 y 1, eso sí se mantiene igual. Siempre va a ser un punto de base para los aumentos. Para empezar, montar 60 puntos para el caso de recién nacido con las agujas de tejer número 4. La primera vuelta es a punto elástico 1 por 1, es uno de derecho y uno de revés. Está así un poco duro porque la primera vuelta siempre es un poco más tensa, pero luego en las vueltas subsiguientes se va soltando un poco, pero por ahora está así durito. Entonces es uno de derecho, uno de revés y así, uno de derecho y uno de revés, toda la fila hasta terminarla. La segunda vuelta es exactamente igual que la anterior, es uno de derecho y uno de revés a punto elástico, toda la fila. Y ahora podemos ver que está un poco más sueltito, no está tan duro como antes y podemos tejer más suelto. Es uno de derecho y uno de revés, toda la fila, hasta terminarla. En la tercera fila voy a empezar a abrir los ojales y va a ser para esto punto elástico de nuevo. El primero es punto de delantero, punto de revés, delantero y de ahí voy a tejer 2 puntos juntos de delantero para abrir el primer ojal, 2 así de delantero juntos y de ahí de revés. Ahí he abierto el primer ojal. Entonces el resto de la fila va a ser también uno de derecho, uno de revés hasta terminarla a punto elástico. En la cuarta vuelta voy a empezar a separar todos los puntos para empezar a hacer los aumentos con los marcadores siguiendo mi patrón, que es 60 puntos para un recién nacido. Empiezo con 6 de ribete. Entonces es 1, revés, derecho, revés, derecho, revés y van 6 puntos y pongo mi primer marcador. De ahí empiezo a tejer los 8 puntos de la mitad de la delantera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? 8. Y de ahí un marcador más. Ahora un punto de base para las mangas raglan
que ese va a ser el punto base de donde salen los aumentos. Uno, de ahí otro marcador más y continúo con los 6 puntos para la manga. Y así sigo mi patrón separando todos los puntos. Luego de haber separado todos los puntos, cuando me queden 5 puntos al final, voy a cerrar el ojal que abrí la vuelta anterior. Entonces me van a quedar 5 puntos y voy a aumentar uno. Entonces es uno de delantero, uno de revés. Aquí se nota que hay 2 puntos que he cerrado la vuelta anterior. Voy a hacer una lazada hacia atrás y de ahí un punto revés, punto delantero y revés. Y esa lazada le va a agregar de vuelta el punto adicional que necesitamos, porque la vuelta anterior le quitamos un punto para abrir el ojal. Entonces ahí me ha regresado de vuelta un punto y tengo 6 puntos de nuevo para el ribete. Entonces siempre recuerden de agregar el punto de vuelta para el ojal una vez que hacen la segunda vuelta para el ojal, porque le he quitado un punto en la inicial. ¿Okay? Ahora, para la quinta vuelta, esta es muy importante porque vamos a empezar a hacer los aumentos a los lados de los puntos base para armarle el corte raglan. Entonces empezamos por el borde o ribete con un punto de delantero, un punto de revés, uno de delante, uno de revés encima del ojal. Ahí está abierto el ojal, entonces le damos uno de revés encima del ojal. De ahí uno delantero y uno de revés. Y ahí quedan terminados los 6 puntos del ribete con el ojal ya abierto. ¿Ven? Entonces ahora paso el marcador y comienzo a tejer los puntos para el cuerpo. Ahora, para empezar a tejer la primera mitad del delantero, voy a tejer 8 puntos de delante, 8 puntos delanteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos, que conforme a mi patrón para recién nacido son los puntos que necesito para el delantero, la mitad del delantero. Entonces ya se dan cuenta que ya no estamos en el ribete, estoy tejiendo el cuerpo todo a punto delantero. De ahí, para aumentar un punto a cada lado del punto base, voy a hacer una lazada hacia adelante, paso el marcador, de ahí tejo el punto delantero de base, otra lazada hacia adelante y de ahí empiezo a tejer los 6 puntos que son para la manga. ¿Ya? Son 6 puntos para la manga. De ahí son 2, 3, 4, 5 y 6. Y nuevamente, como llega mi punto de base, hago otra lazada para aumentar un punto, paso el marcador, un punto de delantero, que es el punto de base, una lazada y de nuevo empiezo a tejer punto delantero. Siguen haciendo los aumentos así por toda la fila hasta terminarla y luego les voy a decir cómo cerrar estos huecos de las lazadas. Antes de terminar la vuelta, siempre recuerden que los marcadores que separan los 6 puntos de los bordes no son un aumento, solo son mi forma de separar el ribete y que tienen que dejar 6 puntos al comienzo y 6 puntos al final para el borde. Entonces, para la vuelta número 6,
Esta es la vuelta número 6. Voy a tejer el borde, 6 puntos de borde, no se olviden, a punto elástico, derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés para el borde. Y este marcador que sigue no es un aumento, es solamente una forma de separar mi ribete. Y de ahí toda esta fila número 6 va a ser de punto revés. La única diferencia es que cada vez que encontremos una lazada, la vamos a voltear para que no quede un hueco por adelante. Entonces, seguimos tejiendo punto revés hasta llegar a la lazada. Y aquí en la lazada no vamos a tejerla por adelante, ¿ya? No vamos a tejerla por adelante, sino por atrás, así no, sino por atrás, volteando el punto. Cojo la hebra que está atrás y la jalo hacia adelante así cruzada. Y esto va a hacer que no quede hueco por adelante. Entonces, ¿ya ven? No hay hueco. Entonces, de nuevo, punto base de revés. De ahí la lazada, la tejo por atrás de nuevo, volteando el punto. Hay que voltear el punto hacia adelante. Paso el marcador. Y de nuevo, tejo los puntos del revés, que son para la manga. Y así voy a estar cerrando todos los huecos que dejan las lazadas. Cada vez que encontramos una lazada, volteamos el punto para que no quede hueco. Y así toda la fila hasta terminar. Ahora, la vuelta número 7 es bien parecida a la vuelta número 5. Vamos a agregar puntos a lo largo de todos los marcadores. Primero tejemos los 6 puntos de ribete, de ahí el cuerpo, aumentamos una lazada, tejemos el punto base o guía para el raglan, una lazada, de ahí los puntos para la manga, una lazada para aumento, un punto guía, de ahí una lazada más y así seguimos para todo el trabajo. Vamos a tejer de esta manera hasta completar el canesú. Para esto vamos a tejer esta parte que le he llamado L, que es desde el cuello hasta la axila. La parte N es la parte de atrás del cuello, que en centímetros la vamos a medir. En mi caso, mi parte N, que son los puntos del centímetro de la espalda, mide aproximadamente unos 7 centímetros para talla recién nacido. Y eso lo vamos a multiplicar por 1.5, que nos va a dar 10.5 centímetros. Ya son 11 centímetros si ustedes lo quieren redondear. Pero el largo que vamos a tener que tejer desde el cuello hasta la axila son aproximadamente 10.5. Entonces el L es igual a N por 1.5. Y así calculamos cuál es el largo que tenemos que tejer. Ya estoy en mi vuelta número 15. Vuelta número 15 y ya se empieza a apreciar que el trabajo va tomando forma, ¿no? Este es mi base para el corte raglan. Esa es mi vena de guía, el punto de guía que separa la manga con el delantero. Y podemos apreciar los aumentos a los lados, que los hemos ido volteando para que no quede hueco. Entonces, para los que se han dado cuenta, en el cuerpo, si hacemos los aumentos, es un punto a cada lado del punto guía, uno a la derecha y otro a la izquierda, y de cada punto guía van a salir 3 puntos, que son los aumentos. Y para los lados, que son de los ribetes, no tenemos ningún aumento, solamente tejemos los bordes, ¿ok? Entonces,
Cada cierta cantidad de centímetros, no se olviden de aumentar un ojal. En mi caso son cada 3 centímetros, que son 12 vueltas para mí. Entonces voy a hacer otro ojal. En mi vuelta 15 hago uno de derecho, uno de revés, uno de derecho, abro el ojal cerrando 2 puntos delanteros de a una, así, 2 en 1, revés, y de ahí voy a empezar a tejer el cuerpo, haciendo los aumentos hasta completar 11 centímetros de los que habíamos hablado. En resumen, siempre dejen los 6 centímetros de punto elástico al comienzo y al final, respetando los ojales. Para el delantero, siempre es a punto delantero y cada vez que llegamos a cada esquina, hacemos un aumento, un punto delantero y un aumento. Entonces, es una lazada, un punto delantero de guía y una lazada más. De ahí seguimos tejiendo punto delantero. Para el revés es siempre a punto revés y no se olviden de voltear todas las lazadas que hicimos para los aumentos. Entonces tejemos las lazadas por atrás, el punto guía de revés y volteamos la lazada por atrás. Y así seguimos tejiendo todo a punto revés, volteando las lazadas. Y también no se olviden de abrir los ojales cada distancia proporcional, que en mi caso yo los estoy haciendo a cada más o menos 12 vueltas, que es para mí unos 3 centímetros. Ya ustedes vean qué distancia proporcional quieren. Entonces, para esto, para los ojales, voy a hacer siempre 1, 2, 3 puntos. De ahí 2 puntos juntos para abrir el ojal y el último punto del ribete. Para cerrar el ojal vamos a tejer hasta llegar al hueco del ojal. De ahí una lazada para aumentar un punto más, el punto que nos faltaba. De ahí termino de tejer los 3 puntos de ribete y así vamos a tener de vuelta 6 puntos, porque hemos disminuido un punto en la vuelta anterior. En la siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos de ribete. Vamos a tejer un punto de revés encima del ojal. Ese es el punto, ese es el ojal. Entonces tejemos un punto de revés normal encima del ojal y terminamos los 2 últimos puntos del ribete. Y así tenemos el ojal completo, como ven, a distancias proporcionales. Una vez que hemos llegado a los 11 centímetros para el corte raglan, lo que vamos a hacer es empezar a separar los puntos para las mangas con ayuda de una aguja lanera y una pita, mejor, o hilo, mejor que sea de un color diferente. ¿Ok? Entonces tejemos y llegamos al punto de base. El punto de guía lo vamos a tejer y lo pasamos para el otro lado. Y de ahí recién vamos a empezar a pasar todos los puntos para la manga con la aguja lanera. Vamos a empezar a reservar todos esos puntos con ayuda de la aguja lanera para dejarlos enganchados en el hilo. Una vez que he llegado al otro lado, voy a reservar todos estos puntos. Respeto este punto de acá, el punto de base lo voy a dejar al lado izquierdo. Entonces, jalo el hilo y de ahí le hago un nudito para asegurarlo
y voy a dejar reservados todos estos puntos para la manga para después. Y así voy a continuar tejiendo solo el cuerpo. Y lo que voy a hacer ahora para unir estos dos pedazos para armar la axila o sisa es voy a regresar el punto base de la derecha hacia la izquierda sin tejer. Y voy a tejer los dos puntos bases, el izquierdo y el derecho, ahí ven las venitas, en uno solo. Entonces punto guía, los dos juntos y ahí se unió. De ahí todo a punto delantero. Toda la espalda va a ser a punto delantero. Así seguimos tejiendo. Para la otra manga hacemos la misma técnica. Entonces el punto base lo paso para el palito derecho y de ahí empiezo a recoger todos esos puntos que van a ser para la manga, uno por uno, para reservarlos para luego. Entonces, una vez reservados los puntos de la manga, voy a hacer lo mismo. Regreso el punto base de la derecha, lo regreso al palito de la izquierda, así. Y una vez que tengo los dos puntos base juntos, el de la izquierda y la derecha, los tejo a punto delantero uno solo. Ahí está, izquierda y derecha. Lo junto en uno solo para juntar la axila. Entonces así queda todo el trabajo unido y voy a seguir tejiendo punto delantero hasta el final de la fila. La siguiente vuelta va a ser toda a punto revés. Primero, no se olviden de tejer el borde o ribete a punto elástico. Es derecho, revés, derecho, revés, así hasta completar los 6 puntos del ribete. Y de ahí para la espalda voy a empezar a tejer todo a punto revés. Así en punto revés va a ser toda la fila, ¿ok? Ya se empieza a notar la axila, ahí en la axila, ¿ve? Entonces, de ahora en adelante, todos los frentes van a ser a punto delantero y todas las partes de atrás a punto revés, derecho. No tenemos que hacer ningún aumento. Una vez que he completado 10 centímetros de largo, desde la axila hasta el tejido, voy a empezar a tejer la pretina de la parte de la cintura. Entonces, para esto voy a tejer punto elástico uno por uno, que es uno delantero y uno de revés. Un delantero y un revés. Y así vamos a seguir tejiendo toda la fila, un delantero y un revés, hasta terminar toda la fila. La siguiente vuelta la realizamos de la misma manera, a punto elástico uno por uno, que es uno de derecho, revés, uno de derecho y uno de revés. Así vamos a seguir esta misma secuencia hasta terminar toda la fila y completamos 10 vueltas en punto elástico. De ahí vamos a cerrarlo, pero tenemos que completar las 10 vueltas de punto elástico para la pretina. Una vez terminadas las 10 vueltas en punto elástico, lo que voy a hacer es empezar a cerrar el trabajo. Para eso hago un punto derecho, uno revés, y de ahí paso el punto anterior por encima del último. Paso el punto por encima, de ahí un punto más y paso el anterior por encima. Y así se va a ir cerrando el trabajo. Uno más y lo paso por encima. Así es como va quedando, ¿ven? Cerrándolo. Entonces voy a seguir toda la fila hasta cerrar todo el trabajo para completar la pretina. Una vez terminada la pretina, terminamos las 10 vueltas, así,
Entonces nos queda el último punto, cortamos la lana y cerramos. Cerramos pasando el hilo y está. Entonces ahí terminamos el cuerpo. Ya empieza a tomar bastante forma, como pueden ver, está súper formadito. Ahí está. Y lo siguiente que tenemos que hacer es recuperar todos los puntos para las mangas. Entonces, liberamos los puntos y con unas agujas para tejer circular del número 4, empezamos a recoger de nuevo todos los puntos para las mangas. Ahí, recuperamos todos los puntos, uno por uno, así hasta que todos los puntos estén en los palitos. Una vez recuperados todos los puntos, lo que hacemos es jalar la pita o hilo y nos deshacemos del hilo que nos ayudó a separar los puntos mientras tejíamos el cuerpo y empezamos a tejer las mangas. Para esto le amarramos una hebra al primer punto, una hebra nueva para poder tejer. Entonces, al primer punto le pasamos la hebra, así. Le amarramos acá un nudito bien asegurado ahí. Ahora, es buena práctica poner un marcador siempre antes de empezar cada vuelta. Antes de empezar la primera vuelta para mi manga, le pongo un marcador y tejo todas las vueltas en punto delantero, en forma circular. Ahí, todo delantero. Y así seguimos tejiendo circular sin aumentar nada hasta alcanzar el largo deseado. Y seguimos delantero. Una vez que hemos tejido 12 centímetros de largo desde la axila, ahí 12 centímetros, lo que voy a hacer es empezar a tejer el ribete para las muñecas en punto elástico uno por uno. Entonces llego hasta el marcador y empiezo mi primera fila de punto elástico, que es uno delantero y uno de revés. Uno delantero y uno de revés. Y así todas las filas, solo de delante y de atrás, para completar el ribete para las muñecas, hasta completar 10 filas. Vamos a seguir así, tejiendo circular, hasta completar 10 filas de elástico. Ahí, revés. Una vez que he completado las 10 vueltas en punto elástico, voy a empezar a cerrar la muñeca. Entonces, ahí tengo marcado el primer punto y hago uno de derecho y uno de revés. Paso por encima el primer punto. Ahí lo paso por encima. De ahí uno de derecho. Paso por encima el punto anterior. Siguiente punto. Paso por encima el anterior. Y así voy a continuar hasta cerrar toda la muñeca, tejiendo un revés más y paso el anterior. Y así es como se va viendo, ¿eh?
Entonces sigo uno de derecho y paso el punto para cerrar. Entonces ahora, cuando ya he terminado de cerrar toda la manga, corto el hilo y con la ayuda de una aguja lanera voy a pasar la hebra y le voy a dar una puntada a al primer punto que cerré de esta última vuelta, así. Paso el hilo y lo termino en el último punto, así. Y eso le va a dar un acabado mucho más bonito y más fino, ¿no? Entonces lo último es darle una puntada desde afuera hacia adentro en la cadena anterior y ahí le va quedando mejor. Y lo último ya es esconder todos los hilos sueltos así por atrás para que no se note de que ese hilo está suelto y es en donde finaliza el trabajo. Lo van a ir escondiendo para que no se note. Así. De ahí ya continúan haciendo eso mismo con todos los hilos sueltos para que no se noten. Y ahí queda la manga. Entonces, para la manga, el total que tengo de largo es aproximadamente unos 16 centímetros desde la axila hasta la muñeca para una talla recién nacido. Y lo siguiente que hay que hacer con la otra manga es lo mismo, recuperar todos los puntos que reservamos en el hilo y lo tejemos de la misma manera que la otra manga. El último paso sería coser los botones y también no se olviden de esconder todos los hilos sueltos que han quedado por ahí. No se olviden de los hilos sueltos. Entonces, cosemos los botones. Muchas gracias por verme y no se olviden de suscribirse a mi canal.